Gracias por unirte con nosotros en el día de hoy. Te invitamos que visites iglesiacristianaintegral.com para que compartas lo que Dios está haciendo en tu vida. En esta serie estaremos estudiando la vida del Hijo de Dios, Jesús, para saber cómo podemos ser edificados juntamente con Él. Vamos a adentrarnos a un tema precioso hoy, con el tema del llamamiento, con el tema de Mateo. Por eso introdujimos este video tan extraordinario. Permítame, Señor, tener un momento con el Señor. Cerremos nuestros ojos un momento, inclinemos nuestras cabezas y digámosle al Señor de lo más profundo de nuestro corazón: Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos permites para estar hoy reunidos en la congregación de los santos, en la congregación de la familia de Dios. Presentes aquí, Señor, para honrar tu nombre, adorarte, exaltarte, glorificarte y ante todo, Señor, para que en esta mañana nos hables, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. En mi vida, Señor, usa mis labios, mi corazón, para llevar un mensaje profundo al corazón de cada uno de nosotros, transformando nuestras vidas, renovándonos, Señor, dándonos la esperanza de un cambio, dándonos la esperanza de caminar como justos delante de ti. Dios, bendícenos en este mensaje y que la presencia de tu Espíritu sea ministrando nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, todos decimos un fuerte amén. Permítame hacer algo que viene a mi corazón ahora. Vamos a entrar al tema de Mateo. Es una de las porciones más sencillas del libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. Por favor, ubíquense en capítulo 9, verso 9 de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. Ustedes vieron la escena en la pantalla. Una escena supremamente corta, pero extraordinaria, profunda para lo que vamos a hablar. Vamos a leer esta porción de Mateo 9:9, el llamamiento de Mateo. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio, y hay que subrayarlo, a un hombre llamado Mateo. Escúcheme, ¿quién era este hombre Mateo? Dígalo conmigo, un judío. Es muy importante tener presente eso. Que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Una gran pregunta que es la que vamos a solucionar hoy. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una preciosa palabra. Amén. Gracias, Señor, por este texto. En la primera semana de la campaña del Hijo de Dios, hace 8 días, hablamos de un hombre llamado Pedro y conocimos un poco su perfil, quién es Pedro, su carácter, su forma de actuar, su forma de pensar, pero vemos que es un punto de referencia para ver que cada uno de nosotros es ese Pedro impetuoso, ese Pedro autosuficiente, ese Pedro que quiere hacer todas las cosas a su manera. Y sin embargo, vemos que ese hombre Pedro también, diciéndole a Jesús, yo te amo, yo estaré contigo, yo iré contigo. Sin embargo, dice la palabra que ese mismo hombre le negó 3 veces. Amén. Y lo negó de una manera absolutamente categórica. No lo conozco, no sé de qué hablan, no sé a quién se refieren, no sé, porque no soy ese hombre. Sin embargo, sucede algo extraordinario en la vida de Pedro y vamos a ir direccionando el tema hoy. Dígalo conmigo, sin embargo, Jesús le dio una segunda oportunidad. Y hoy vamos a hablar de las segundas oportunidades. ¿Cuántos de nosotros exactamente en este día y hora estamos necesitando una segunda oportunidad? Creo que absolutamente todos. Y vamos a ver entonces cómo el Señor es experto
en dar segundas oportunidades. Yo recuerdo en mi experiencia laboral, mi jefe directo me decía, no hay segundas oportunidades, cometió un error, fuera de la empresa. Hablé esta semana con una persona que trabajó por varios años en el Bank of America, acá en los Estados Unidos, y veo que no hay ninguna diferencia en el concepto. Decía ella, trabajé por muchos años en esta empresa, a tiempo completo, dedicada, exclusivamente entregada a mi trabajo, casi que dejando de lado mi hogar, mi esposo, mis hijos. Pero en la empresa había un lema, si cometes el mínimo error, por pequeño que sea, estás fuera de la institución. No hay segundas oportunidades. Por lo tanto, Jesús, el Maestro, es el gran dador de las segundas oportunidades. ¿Quién no puede recordar la vida de Saulo? Saulo de Tarso era un hombre que no solamente perseguía cristianos, sino que participó directamente de la ejecución de muchos de ellos. Y ustedes pueden recordar los diferentes casos que la Biblia menciona. Pero aún así, siendo un perseguidor de la iglesia, Jesús se presenta de manera personal con él en su camino a Damasco y le da una segunda oportunidad al punto de que lo lleva a convertirse en el apóstol del Nuevo Testamento que escribe la gran mayoría de los textos bíblicos allí. Veamos un tercer modelo, David. David, un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la palabra, amén. Esto es extraordinario. David es un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero cuando nosotros estudiamos la vida de David, vemos que a lo largo de su vida se cometieron todo tipo de errores y horrores. Y como mencionábamos en la escuela esta mañana, en la escuela bíblica, uno de los más reconocidos es cómo se dio a la tentación de ver a una mujer bañándose y luego la llama, la toma y peor aún la embaraza y aún más ordena matar a su esposo. Es decir, si no es el punto, pero si evaluamos un poco esta historia, nos damos cuenta que es una historia terrible. ¿Cómo puede ser que un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Jehová pueda realizar toda esta historia, toda esta novela crítica, dramática, de muerte, de pasión, de adulterio? Pero sin embargo, el Señor le da una segunda oportunidad. ¿Están conmigo? Así es que en el tema de hoy vamos a referirnos a un hombre llamado Mateo. Y es importante que veamos brevemente algo de su historia. Realmente la Biblia no nos habla mucho de Mateo. Si tú vas a ver en los diferentes textos bíblicos, no nos habla más de que era hijo de Alfeo, dice en un texto. Nos dice que era un recaudador de impuestos. Nos dice que vivió toda su vida en Capernaum. Pero realmente no nos habla mucho más que eso. Sin embargo, Mateo es quien escribe el Evangelio con el que damos comienzo al Nuevo Testamento y sin lugar a dudas, el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios más extraordinarios de los 4 escritores del Evangelio que tenemos. Si usted se ha tomado el tiempo de leer Mateo, va a notar que en el Evangelio de Mateo hay escritos mucho más detallados, más precisos que lo que escribe Lucas o Marcos o Juan. El libro de Mateo es rico en un contenido escritural y algo muy importante, el libro de Mateo fue escrito específicamente para los judíos. ¿Algún judío acá? Levánteme la mano. ¡Ay, gloria a Dios! Que no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y uno dice, judío, ¿cómo le ocurre a usted? Son judíos. Pero adoramos al Rey de los judíos, al que entregó su vida por cada uno de nosotros. A Él adoramos, al Rey de los judíos. Y hoy vamos a hablar de un judío llamado Mateo. Amén. Observen por favor el verso 9. Dice, pasando Jesús de allí. ¿De dónde? ¿De dónde? Venía de Gastonia, del mall, de hacer compras. Seguramente estuvo viendo el Super Bowl el fin de semana. No. Si nosotros regresamos un momento ahí en el capítulo 9, vemos que Jesús viene de originar un tiempo de sanidades, entre ellos la sanidad de un hombre paralítico. Usted recuerda la historia. Amén. Y viniendo de esa historia de sanar a ese paralítico, caminando por las calles en Capernaum, dice
vio a un hombre llamado Mateo. Por favor, deténgase un momento en este texto. Lo vio, lo vio, lo vio. Muchos de nosotros decimos, Jesús nunca está atento conmigo. Yo veo que Jesús bendice a mi hermano o bendice a mi hermana, pero yo veo que Jesús no me escucha. Déjame decirte que Jesús tiene los ojos puestos en ti. Puede decirle al que tiene a su lado por un momento, dígale, óyeme, Jesús te ve. Dígalo un poco más completo, Dios te ve. Dios te ve. Eso está bonito para el canal de televisión. Dios te ve. Amén. Dios te ve. Así es que cuando nosotros hablamos un poquito de la historia, vemos que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Y Mateo, su labor, vimos el video, era recaudar impuestos. Por favor, permítame explicar brevemente el trabajo de recaudar impuestos, porque eso es algo extremadamente serio. Usted conoce lo que es el IRS en este país, ¿verdad? Y aquí la gente puede que no le tema al FBI. Puede ser que la gente aquí no le tema a la DEA, ni a la CIA. Pero si hay algo a lo que la gente en este país le teme, con temor de miedo, es al IRS, es decir, a los cobradores de impuestos. Ese sí es un tema delicado. Usted puede ver cómo se cometen delitos y se llevan a las cortes y se solucionan, pero un tema de recaudación de impuestos es un tema supremamente delicado. Recuerdo la historia de una persona que se presentó a solicitar su residencia después de 15 años en este país, y cuando llegó allí todos sus documentos estaban en regla. Pero cuando le fueron a tomar sus impresiones digitales, el oficial de migración le dijo, lo siento, no podemos hacer trámite de su residencia porque usted está en deuda 15 años con el IRS. Cuando usted arregle ese problema, viene y hablamos. Y la deuda eran más de $150,000 en ese tiempo que debía por cobros inadecuados o indebidos al sistema de impuestos. Por lo tanto, hasta tanto no pagó ese valor, nunca pudo arreglar su residencia. Pues es el caso que tenemos aquí. Mateo era un cobrador de impuestos, pero cobrador de impuestos, un judío que cobra impuestos al pueblo judío. Por lo tanto, la labor del cobrador de impuestos, permítanme usar una palabra un poco fuerte, era un vendido. ¿Puedo usar esa palabra? ¿Me lo permiten? Era un vendido, es decir, voy a ponerlo en términos de hoy, un policía hispano haciéndoles tickets a los hispanos. Bueno, es su trabajo, sí es su trabajo, pero no hay misericordia. Esto es exactamente igual, un recaudador de impuestos judío cobrándole a los judíos. Pero usted puede decir, pero si es su trabajo tiene que hacerlo. No es que solamente es su trabajo. El judío era un hombre que estaba relacionado laboralmente con el imperio romano. Trabaja para los romanos. Al trabajar para los romanos le decían, el imperio romano le dice, tú como recaudador de impuestos te comprometes a entregarme mensualmente $100,000 de impuestos de la provincia en la que tú trabajas. ¿Cómo los cobras? Ese es tu problema. ¿Cuánto le cobras? No me interesa. Entonces el recaudador de impuestos debía cumplir la cuota al imperio, pero aparte de cumplirle la cuota al imperio, todo lo que ganara adicional era para él. Entonces él se comprometía con una cuota para el imperio, $100,000, pero él fácilmente podía ganar $300,000, de los cuales $200,000 eran de su propiedad. Es decir, que los recaudadores de impuestos abusaban, exageraban en los cobros de tierra, en los costos de trámites de documentos, en los costos de paso por los caminos, en los peajes. Ellos cobraban de más y todo lo que cobraban de más era su bolsillo. Entonces podemos llegar a una gran conclusión. Este hombre llamado Mateo era un hombre que tenía un buen recaudo financiero a su favor. Económicamente estaba bien, los recaudadores de impuestos ganaban muy bien, pero atención, los recaudadores de impuestos judíos que trabajaban para el imperio romano eran la peor peste que en ese momento podía existir. Eran odiados,
Nadie, absolutamente nadie quería saber de ellos. El mismo libro de Marcos, no lo voy a leer ahora, pero Marcos dice que aún los judíos, cobradores de impuestos, ni siquiera aún podían llegar a la sinagoga. Ellos no podían entrar a la congregación. Ellos no podían siquiera tener cercanía con Dios. Es decir, un recaudador de impuestos siquiera conociendo de Dios o conociendo del Señor, jamás podría esperar que Dios lo bendijera, porque ese recaudador de impuestos sabía que su trabajo era lo más despreciable que podía existir. ¿Por qué estoy mencionando toda esta historia? Porque miren cómo aparece en la escena Jesús, verso 9, diciendo, y Jesús lo vio. Cuando Jesús le vio, ¿a quién vio? Al ladrón, al abusador, al recaudador. Jesús no vio eso. ¿A quién vio Jesús? Jesús vio al evangelista. Jesús vio al apóstol. Jesús vio al hombre que escribiría el evangelio de Mateo para los judíos. ¿Está bien? ¿Usted me está entendiendo hacia dónde voy? Entonces, cuando tú ves a una persona, cualquiera de nosotros aquí presente, o cualquier persona en tu entorno, en tu comunidad, en tu propia familia, en tu trabajo, ¿a quién ves tú cuando saludas a una persona? No me digas que tú estás viendo pecadores, porque todos somos pecadores. Lastimosamente somos expertos, somos, perdóname la expresión que voy a usar, somos bacteriólogos espirituales. ¿Qué significa eso? ¿Usted sabe qué hace un bacteriólogo? Examina las materias fecales. Y nosotros nos hemos convertido en bacteriólogos espirituales para juzgar, para criticar, para calumniar, para acusar, para señalar. Pero eso no es lo que Jesús nos está indicando en Mateo 9 hoy. Él nos está diciendo, Él lo vio, y cuando lo vio, Él sabía perfectamente. Yo puedo pensar que es como un escáner. Dios pasa el escáner por Mateo e encuentra en Mateo, ¿qué encuentra? Un hombre débil, un hombre preocupado, un hombre angustiado, un hombre temeroso, un hombre cargado con miles de problemas, un hombre que trabaja, cree que está haciendo lo correcto, pero sin embargo sabe que está robando al pueblo, sabe que está engañando, sabe que está maltratando. Pero Jesús pasa ese escáner y ve a Mateo, y en ningún momento le dijo, oye, Mateo, recaudador de impuestos, ladrón, hipócrita, usurero. Simplemente se acerca a él, y yo veo la imagen que ustedes vieron allí en ese video, y puedo mirar una imagen tan dulce cuando Jesús le mira con los ojos del amor. Con los ojos del amor. Permítame hacer un pequeño paréntesis, porque si preguntamos por un momento qué es el amor, usted puede dar 1000 definiciones de amor y posiblemente estemos equivocados en las definiciones del amor. Amor es sonreír, amor es abrazar, amor es amar a la esposa. Eso no es amor. La palabra hebrea para amor es Abba, y la palabra Abba significa pureza. Hemos convertido la palabra Abba en la palabra Taba, que en hebreo significa lujuria. Jesús aquí ve a Mateo con amor, es decir, sin pecado. Lo ve limpio, lo ve puro. ¿Cómo te ve Jesús hoy a ti? Es la pregunta. Y perdóneme que estoy apenas haciendo introducción. ¿Cómo te ve Jesús hoy a ti? Si tú te presentas hoy con Jesús y le dices, Señor, ¿cómo me ves? Jesús te va a decir, te veo bello, te veo digno, te veo justo, te veo con ministerio, te veo con propósito, te veo con llamado. Pero no es tan importante hoy cómo Dios te ve, porque Él sabe cómo te ve. La pregunta más importante es, ¿cómo te ves tú delante de Jesús? Y delante de Jesús, ¿tú cómo te ves? ¿Te ves sucio? ¿Te ves mentiroso, engañador, ladrón? Yo no sé qué otra expresión pudiera usar. Fornicario, adúltero, pecador, engañador, estafador. Yo no sé qué otra expresión usar. Pero ¿cómo te ves tú delante de Jesús? ¿Sabe? La gente se siente poca cosa.
Cuando uno mira a su alrededor, las personas se sienten poco. Algunos se creen mucho y no son nada. Pero no es lo que quiero decir. Algunos se creen que pueden más, que tienen más, o que son mejor familia, o que porque tienen documentos, o porque hablan inglés. No, yo no me refiero a eso. ¿Cómo te ves delante de Dios? ¿Te ves digno, te ves justo, te ves honesto, te ves un hombre de oración, te ves un adorador? ¿Cómo te ves delante de Dios? Y aquí estamos viendo el modelo en esta historia extraordinaria de Mateo. Sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le hace solamente un llamamiento simple. Le dice: mira, Zaqueo, me pareces un hombre interesante, veo que eres muy hábil con los números, eres excelente en tu trabajo de recaudar impuestos, eres un hombre que me interesa para el ministerio, ¿sabes? En el ministerio estamos buscando gente como tú, que sea experta en conseguir dinero para que la iglesia crezca, para que compremos un mejor terreno o tengamos un mejor edificio. No. Simplemente Jesús le dice, con una mirada de amor, le dice: sígueme, sígueme. Fíjate que Jesús no lo impresionó con un discurso, no le dijo: sabes, yo sé quién tú eres, hombre vil, menospreciado, conozco tus problemas, tus dificultades, tus iras, tus rencores, lo que a escondidas tú haces, yo lo sé. No, Jesús no lo juzgó en ninguna manera, solamente con una expresión tan simple le dice: sígueme. Y esa expresión el Señor te la presenta hoy a ti y te dice: sígueme. Pero lo que viene en el texto, verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos pecadores que habían venido a sentarse juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vemos una escena extraordinaria. Tiene sus paracha, ¿verdad? Entonces vámonos con los paracha, para que se organicen ustedes con sus textos. Muy bien. Número 1, por favor. Jesús me ve como soy. Perfecto, ya lo tienen. Mateo 9:9. Jesús te ve como eres, como tú eres. Punto 2. Jesús me ama como soy. Jesús te ama como eres. Jesús no te ama porque seas colombiano, mexicano, costarricense, salvadoreño, hondureño. No, es que los de Costa Rica son... No. Jesús te ama porque tú eres un hijo de Él. Jesús te ama porque Él nos diseñó, Él nos formó, Él nos hizo. Jesús nos ama porque Él conoce nuestro corazón. Jesús nos ama porque Él conoce absolutamente todos nuestros errores y todos nuestros horrores. Déjame decirte algo. Alguien puede pensar: es que, pastor, si usted conociera lo que hay en mi vida pasada, créame, pastor, que ni usted, nadie en la congregación me volvería a hablar. Déjame decirte, yo no lo conozco, pero Jesús sí. Jesús sabe por dónde has pasado, dónde has estado, qué tú has hecho y qué tú no has hecho. Amén. Pero escúchame, no hay nada que pueda suceder en esta tierra que tú hagas que sorprenda a Dios. Por malo, horroroso, pecaminoso que sea, nada que tú hagas sorprenderá a Dios. Es decir, Dios no va a decir: uy, Dios mío, pero este hombre sí, ¿de dónde salió? ¿Me capta? Tú no vas a sorprender a Dios con nada de lo que tú hagas. Por difícil, por malvado que sea, no lo vas a sorprender. Él te ama igual. Claro, vamos a ver el requisito y la condición, pero Él nos ama por igual. Amén. Jesús me ama como soy. En Mateo 10:11, mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con Él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Hay una cena preparada en la casa de Mateo. Jesús asiste a esta casa y, por favor, observe, es la casa de pecador. ¿Está conmigo? A ver, yo quisiera por un momento hacer un paréntesis aquí. Recuerdo la historia de un pastor de
de Guatemala, de apellido Caballero, no sé si lo conoce. El pastor Harold Caballero, hace muchos años, en una ocasión que tuve oportunidad de estar en una reunión con él, hizo esta mención y me impresionó. El Señor le puso en su corazón, siendo él un pastor muy joven en aquel tiempo, muy nuevo, llamémoslo así, en su ministerio, el Señor le puso en su corazón ir a los barrios de prostitución de su ciudad a evangelizar prostitutas. ¿Cómo lo ven ustedes, hijos de Dios, a un pastor que entra a las casas de prostitutas a evangelizar? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Seguro que lo ven bien? Tan espirituales todos. Ay, sí. Pues en aquel entonces y en su país y en su ciudad nadie lo vio bien. La prensa le tomó fotografías y colocó en la primera página del periódico: pastor evangélico visita con frecuencia prostitutas de la calle. Por la mentalidad pecaminosa y el periodismo amarillista, y lo condenaron como un prostituto, como un hombre prostituto de la calle. Prostituido. No, prostituto no, prostituido. Pero por favor entiéndame, exactamente eso hizo Jesús hoy. Jesús está entrando a la casa de un hombre judío de la peor calaña que un judío podía haber. Mire, un judío podía hacer cualquier cosa, no había problema. Pero que un judío fuera recaudador de impuestos, escúcheme, perdóneme que vuelva al mismo punto, eso era lo más horroroso, lo más asqueroso que podía haber dentro de la sociedad. Sin embargo, Jesús va a la casa de ese judío y celebra una mesa, no solamente con un recaudador de impuestos, sino que Zaqueo, dice el libro de Marcos, invitó a otros publicanos y recaudadores para que todos juntos celebraran. Poniéndolo en títulos de hoy, es como que el pastor se sienta a la mesa con todos los narcotraficantes de su país a hacer negocios y nadie va a creer que el pastor los está evangelizando. Todo el mundo va a decir, ¿quién sabe cuánto le están pasando a ese pastor? Están conmigo, porque ese es el pensamiento del hombre. Hoy en día se habla de pastores con inmensos edificios y la conclusión que se está llegando en países como el mío es que la gran mayoría de obras, de edificios gigantes que hay en nuestros países, que tienen costos inmensamente grandes, no son el producto de la ofrenda de los fieles, sino son el producto del lavado de activos con el narcotráfico. No me compete juzgar, por favor. ¿Estamos claros en esto? Pues la pregunta es, ¿cómo Jesús, sabiendo y conociendo ese pecado tan terrible, esa publicidad tan negativa de Zaqueo, de Mateo, puede entrar a la casa de este hombre, donde no solamente había uno, sino muchos recaudadores, y celebran una cena y comparten alimento y disfrutan? Y los que estaban allí, ellos mismos se preguntan, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Saben? Yo recuerdo que en una o dos experiencias, o tres hemos tenido en esta casa, han venido algunos hombres o familias que pues han sido bendecidos económicamente. Han sido bendecidos económicamente. Nos han invitado a mi esposa y a mí a un restaurante, hemos compartido, hemos visitado sus casas, hemos estado con ellos. Y he escuchado de esta casa decir, es que el pastor solo se junta con los que tiene plata. A ellos sí los atiende, a ellos sí los visita. A mí no me visita porque como no tengo plata. Saben, el pensamiento es lo que tú eres. ¿Usted me está entendiendo? Jesús va a la casa de Mateo porque Jesús sabe, conoce el propósito con el cual este recaudador de impuestos va a ser transformado, va a ser renovado, va a ser cambiado y va a ser puesto en un lugar de preeminencia, porque para la gloria de Dios cada uno de nosotros es ese recaudador de impuestos y cada uno de nosotros pasó por ese proceso, y el Señor un día viene y te busca y te dice, sígueme. Tú no estás aquí hoy por casualidad. Tú no viniste ni estás en esta congregación porque tú quieres agradar a Dios con tu presencia. No, no, no. Tú estás aquí porque el Señor te escogió a ti para que estuvieras hoy aquí. Número 3.
Jesús me llama como esté. Mateo capítulo 9, verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo, y aquí hay una pregunta que quiero mencionar que es muy interesante. Jesús me llama como esté, pero escúchame esto, antes de la lectura del texto. Hay una pregunta interesante que podemos formularnos aquí. ¿Por qué existen las iglesias? En Nueva York, un pastor amigo colocó el nombre de su iglesia. ¿Sabe? Usted piensa en un nombre para la congregación y cuando pensamos en el nombre de una congregación, pensamos en los nombres lindos. A ver, no sé, mencióneme algún nombre lindo de iglesias. Ríos de agua viva. ¿Perdón? Monte de Sión, wow, la montaña de Sión. Roca fuerte, oh, qué tremenda roca fuerte. Casa sobre la roca, gloria a Dios. Nombres proféticos, nombres extraordinarios. A nosotros fue lo único que nos ocurrió integral. La gente nos dice, ¿y qué significa? Estudie qué significa integral. Muy completo el tema. Ríos de agua viva, pan de vida. Sí, gloria a Dios, eso es bello. Pero, Maranata, un nombre precioso, pero un pastor coloca, me acuerdo cuando él me dijo que iba a abrir su obra, y yo le pregunté, pastor, ¿y ya tiene el nombre para su iglesia? Me dijo, lo tengo desde que yo recuerdo conocer del Señor, yo tengo el nombre. Y colocó su iglesia Casa de Pecadores. Y yo le dije, hermano, ¿usted sí cree que la gente va a llegar? Dijo, el que lea ese título sabe que está hablando de él. Mira, es profético, es profundo, hermano. Les soy sincero, yo no lo hubiese colocado. Me costaría mucho hacerlo, tal vez. No sé, el Señor me dice y lo hago, pero pensando en mi posibilidad humana, me costaría mucho. Si miramos las estrategias de publicidad, parece que eso no suena bien, ¿verdad? Si McDonald's coloca en sus comerciales, mátese con hamburguesas, nadie las compra. Entonces McDonald's coloca, disfrute de una hamburguesa con queso y cheese, disfrute, y $1. Entonces la gente compra. Sin embargo, los cigarrillos sí colocan un anuncio que dice, el hombre Marlboro, y muestran las escenas y los caballos. Espectacular, y uno se siente, un cigarrillo, uno se siente hombre, vaquero, grande. Pero al final dice, el cigarrillo produce cáncer y mata. Es perjudicial para su salud y usted se lo fuma. Ese es su problema. Casa de pecadores. Entonces la pregunta que estoy formulando es esta, por favor, atención a la pregunta. ¿Es acaso la iglesia un sitio de sanación? ¿Es acaso la iglesia un sitio de beneficencia? ¿Es acaso la iglesia un sitio de aporte, de soporte? ¿Qué es la iglesia? ¿Es la iglesia una casa de hipocresía? Y hace no más de unos días hablé con alguien sobre este tema, no recuerdo, hermana Pili, quién lo dijo. Yo no voy a la iglesia porque es que la iglesia es un montón de gente hipócrita, que parecen santos el domingo y entre semana rajan de todo el mundo. Pues déjame decirte que el Señor aquí nos está dando una respuesta maravillosa. Dice, yo no he venido para sanar a los que están sanos. Yo he venido, ¿para qué? Para buscar y sanar a los perdidos, para buscar y sanar a los enfermos. ¿Sabe? Si tú no estuvieras enfermo, no estarías aquí. Todos nosotros padecíamos una enfermedad horrorosamente asquerosa que se llama pecado. Romanos 6:23 dice, y la causa o la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es la iglesia? Jesús dice, estoy en la casa de este hombre maltratado, abusador, criticado, juzgado, que la sociedad no permite. Los judíos recaudadores de impuestos eran una sociedad exclusivamente de ellos. Eran como una sociedad de leprosos. Usted sabe lo que es la lepra, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han visto la lepra, físicamente la lepra. En nuestro país, en las esquinas de los semáforos, están los leprosos pidiendo limosna. Qué escena tan escalofriante, ver cómo la lepra se consume los dedos, las orejas, la nariz. Una enfermedad horrorosa.
Y había un lugar en nuestro país llamado San Juan de Dios, como a 2 horas y media de Bogotá, donde estaba la colonia de los leprosos. Ahí traían todos los leprosos del país. Ahí era una sociedad de leprosos. Recuerdo la primera vez que pasé por allí en carro a no sé cuántas millas de distancia del lugar y me produjo escalofrío solo pensar eso. ¿Cómo serán las personas que trabajan allí? Pues así era exactamente la relación de los publicanos y recaudadores de impuestos. Ellos eran una sociedad de leprosos aparte. Nadie se quería acercar a ellos, nadie los invitaba a un cumpleaños, nadie los invitaba a un matrimonio, nadie los invitaba a una reunión social, eran lo peor de la sociedad. Pero sin embargo Jesús fue al peor de la sociedad y entra a cenar en su casa. Hoy el Señor te dice, ¿qué tan sucio tú puedes estar? ¿Qué tan leproso tú puedes estar? No te preocupes, ¿qué tan leproso puedas estar? Yo voy a entrar a tu casa y voy a cenar contigo. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este es un versículo extraordinario. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y, ¿qué dice? Y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Mire, eso no tiene sentido escritural. Si usted conoce un poquito de la escritura y de la redacción del castellano, eso no se escribe así. Dice, yo tocaré a la puerta y si me permiten entrar yo entro y comeremos o cenaremos juntos. Es lo correcto, es lo que el español enseña. Pero aquí dice, yo entraré. Si me abren la puerta entro, sí, si no se la abren no puede. Primero hay que abrirla. 2, cenaré con él, sí, pero él cenará conmigo. ¿Por qué? Porque una cosa es que el Señor entre a tu casa, una cosa es que el Señor quiera cenar contigo y otra cosa es que tú quieras cenar con él. El Señor se compromete a entrar a tu casa y le sirven la comida y él come. Problema tuyo si tú no quieres comer con él. Porque aquí no es solamente que él entre a tu casa, todos nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Ahora la pregunta es, ¿estás tú cenando con el Señor? ¿O te limitas a comer solo? ¿Solo qué significa? Hacer lo que te parece, cuando te parece, cómo te parece. Eso significa estar solo. Número 4. Jesús no me deja como estoy. Aleluya. Jesús no me deja como estoy. ¿Cuál es la condición por la cual tú estás pasando o has pasado? ¿Cuál es la crisis emocional, familiar, económica, laboral, espiritual por la que tú estés? Cualquiera que sea, el Señor hoy viene a cambiar tu vida. Hoy el Señor viene a tu vida, entra a tu casa, cena contigo, porque el Señor te dice, es tiempo de que renueves tu vieja manera de vivir. Es tiempo de que cambies esa tragedia de tu vida, ese caos de tu vida. Escuché a alguien que me dijo hace unos días eso, pastor, mi vida es un completo caos. Y gracias, le dije a esta persona, gracias por decirlo, porque yo te pregunto hoy, ¿tú crees que tu vida es un caos? ¿O todavía no has podido reconocer que tu vida es un caos? Estamos en la iglesia, recibimos del Señor, tenemos a Cristo en nuestro corazón, alabamos, presentamos una ofrenda, nos congregamos, pero sin embargo nuestra vida está en caos. ¿Usted sabe qué significa la palabra caos? En crisis, en frustración, en disgusto, en dolor, en angustia, en pánico. Y yo me pregunto, ¿por qué los hijos de Dios que tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Señor entró a nuestra casa, al templo del Espíritu Santo, por qué tenemos que vivir una vida angustiada, una vida deprimida, una vida de preocupación, una vida de angustia, una vida sin sentido? ¿Por qué vivimos vidas sin sentido? Dígalo conmigo, porque Cristo entró a mi corazón, pero yo no he cenado con Él. Todos son cristianos, todos son cristianos. Usted, sí, soy cristiano, sí. Y pertenezco a la denominación tal y soy de la denominación. No. Aquí Jesús no le dijo, hey, Mateo, sígueme, que te voy a llevar a mi denominación, a mi iglesia, a mí. No, ven, sígueme. Me gusta la palabra de Pablo cuando dice, sed imitadores de mí como yo lo soy
de Cristo. Ahora, punto 4 dice, Jesús no me deja como estoy. ¿Por qué? Porque Jesús simplemente te hace una invitación, te llama y te dice, sígueme. ¿Por qué quiere que le siga? Porque a partir de hoy, si tú me sigues, yo quiero que veas con tus ojos, escuches con tus oídos y aprendas de mí lo que yo te voy a enseñar. Es un proceso, no es una transformación de la noche a la mañana. No es que simplemente tú llegaste a la iglesia hoy y ya todo cambió y mañana tienes provisión y tienes esto y tienes lo otro. Dios tiene un tiempo con cada uno de nosotros. Y aquí vemos a un hombre llamado Mateo, que era la peor condición de la sociedad, pero que dice la Biblia que inmediatamente dejó todo lo que tenía, todo lo que estaba haciendo y le siguió. Le siguió. ¿Qué significa le siguió? Le siguió. Empezó a hacer todo lo que veía en su maestro. ¿Puedo oír un amén? Empezó a hacer todo lo que veía en su maestro. ¿Qué significa todo? Ahora es un imitador de Jesús. Habla como Él. Piensa como Él, actúa como Él, tiene un comportamiento como el de Él. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, no basta solo con cantar. No basta solo con decir. Dice la palabra, es necesario morir. Mateo, sígueme. E inmediatamente Mateo murió. ¿Está conmigo? Inmediatamente Mateo murió. Y dice que estaba sentado en el banco del pecado, estaba sentado en el banco del recaudador, estaba sentado en el banco del chismoso, del calumniador, del acusador, del señalador, del pervertido. Estaba sentado allí. Ahí hemos estado tú y yo muchas veces en nuestra vida pasada. Pero el Señor nos dice, hey, a ti te hablo, sígueme. Y dice que inmediatamente se levantó. Voy a repetirlo, inmediatamente se levantó. Inmediatamente se levantó. Y cuando inmediatamente se levanta, inmediatamente muere el recaudador de impuestos, muere el pecado, muere el acusador, muere lo despreciado de la sociedad, muere un hombre que trabaja para el imperio de los hombres e inmediatamente sigue el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Inmediatamente Mateo sigue al Hijo de Dios. ¿Alguien puede decirme un amén? Tomen asiento porque ustedes acaban de morir. Digan amén. Y como acabamos de morir, nos levantamos porque hoy empieza una nueva oportunidad en mi vida. Hoy empieza un nuevo comienzo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente con Él estoy crucificado. Gloria a ti, Padre, gracias. ¿Alguien puede decir un amén? Vea, hermanos, Mateo en esta historia, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Y aquí quiero detenerme un momento, por favor. Vaya conmigo al libro de Oseas. Al libro de Oseas. En el capítulo 6. Si alguien lo tiene, por favor, me da un amén. Mateo, Oseas, capítulo 6. ¿Alguien lo tiene? Amén. ¿Lo tienen? ¿Qué dice Oseas? Capítulo 6, verso 6. ¿Qué dice? Qué linda palabra. Observen. Amén, gracias, hermano. Muy bien. Miren qué está pasando en esta historia. Jesús, en el verso 9, al final del texto, dice:
a los que lo calumniaban, a los que lo acusaban, a los que lo señalaban. Pero ¿cómo es que el maestro está comiendo con recaudadores de impuestos? Pero ¿cómo es que el pastor está visitando mujeres prostitutas, para la historia que estábamos comentando hace un momento? Este pastor visitaba las casas de prostitución. Los periódicos lo colocan: pastor evangélico visita casas de prostitución 3 veces por semana. Y aparte de eso es casado. ¡Qué pecado! Y lo juzgaron y lo señalaron. Y cuando él pudo llamar al periódico y verificar lo que estaba diciendo, trajo a todas las mujeres prostitutas que habían recibido a Cristo en su corazón, que se habían levantado del banco del pecado, que hoy eran mujeres nuevas para servir a Cristo y que estaban en una sociedad limpia, digna, porque el Señor había hallado gracia en ellas y el Señor las había limpiado. Y las colocó en el periódico y dijo: aquí están todas las mujeres prostitutas que ustedes me acusan de yo estar visitando mujeres prostitutas. Es verdad, voy 3 veces por semana a las casas de prostitución, pero no voy a prostituirme como lo anunció el periódico. Voy a rescatar las almas para Cristo. Y aquí están las mujeres que pueden dar testimonio. Y ellas confesaron y dijeron: este pastor empezó a visitarnos, a visitarnos, a visitarnos, a visitarnos, a darnos palabra, a darnos palabra, a darnos palabra. Y nosotras entregamos nuestra vida a Cristo. Salimos de toda la inmundicia, de toda la perversión, para entregar nuestra vida completamente y servirle a Él. Entonces hubo una gran indemnización para el pastor, porque el Señor sabe cómo trabaja. Y pudo construir su tremendo templo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo que a veces no entendemos cómo obra Dios, pero Dios obra. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Oseas 6, dice el Señor. Miren, vimos en la escuela bíblica, Jesús fue tentado, dice la palabra, en todo. Y no vamos a entrar allí. En todo, en todo. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, en todo. No dice: Jesús fue tentado en todo menos con las mujeres. Jesús fue tentado en todo menos con el dinero. Dice: fue tentado en todo. Y en todo entiendo todo. Oseas 6:6. Pero en la enseñanza de escuela dominical esta mañana aprendimos algo. Pero cuando Jesús fue al desierto y habló con Satán, ¿qué le dijo? Escrito está, y le dio la palabra. No le dijo: escrito está, déjame ver. Por aquí está, yo sé que aquí está, déjame ver un momento, no recuerdo, pero escrito está. Observen qué está pasando en Mateo 9. Jesús habla, esta mañana lo vimos en la enseñanza, hablar la palabra. Jesús habla una cita de Oseas 6 y les dice, ¿qué les dice? Les dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice la hermana Pili: tengo noticias para ti. Estoy aprendiendo. Tengo noticias para ti. Escúchame que esto le va a mover el piso a más de uno. Atención, ¿tiene sus oídos abiertos? Ojos abiertos, oídos despiertos. Los buenos no van al cielo. Pastor, ¿qué herejía está diciendo usted? ¿Qué es lo que usted está hablando? Hay tanta gente buena. Hay tanta gente buena. ¿Usted conoce gente buena? Oh, conozco gente buena. Una persona buena vino a mi casa y me dejó un mercado. Ay, tan bueno. Un hermano me regaló un carro. Ay, tan bueno. Una persona me dio una ofrenda. Ay, tan buena persona. Una persona me dio un ray. Tan buena persona. Eso no es salvación. ¿Lo captaron? Eso no es redención. Hay miles de gentes buenas. El Señor dice: obras no quiero. ¿Qué quiero? Misericordia quiero. Oh, ¿están conmigo? Mire, los buenos no van al cielo. Puede ser usted muy bueno ofrendando, diezmando, limpiando la iglesia. Usted puede ser muy bueno en muchas áreas de su vida, pero mientras tú no seas salvo y hayas entregado tu vida a Cristo, a Dios, entonces, por muy bueno que seas, mi amado, al cielo no vas. Voy a ponerlo con un ejemplo un chiste. ¿Me permiten un chiste?
Murieron 3 personas, gracias hermano. Murieron 3 personas, bueno, suben, no puedo decir al cielo, suben y a la entrada del cielo, dice, es un chiste, Pedro dice, ¿qué hiciste tú en la tierra para merecer el cielo? Y el primero le dice, bueno, yo he sido un hombre empresario, fui el fundador de una cosa que se llama Apple, y eso me dio miles de millones de dólares, y con esos millones de dólares yo donaba a cientos de compañías sin ánimo de lucro. Doné para los niños, para los ancianos, para los de Alzheimer, para los diabéticos, para los de cáncer. Doné para todo, millones de dólares. ¿Cómo fue ese hombre? Muy bueno, ¿o no? Fue muy bueno, fue muy bueno. Donar 10 millones de dólares a una institución, ese hombre es muy bueno, pero no era salvo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces la puerta le dicen allí en el cielo, tienes que cumplir 1000 puntos para entrar al cielo. Por cada obra buena que hayas hecho, te voy a dar un puntaje. ¿Donaste muchos dineros a muchas instituciones, iglesias, congregaciones? Sí, ok, 10 puntos. ¿Qué más hiciste? Bueno, construí ancianatos, construí orfanatos, construí hospitales, doné ambulancias, a la policía le doné patrullas, radios, todo. Ok, 100 puntos. ¿Cuánto llevas? 110. ¿Y qué más hiciste? Bueno, pues eso fue lo que hice. I'm sorry. Tienes que cumplir 1000 puntos. No puedes entrar. Vete. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. El segundo muerto. ¿Y tú? Le dice, yo fui el Papa. ¿Y eso qué es? El sumo sacerdote de la iglesia tradicional. Millones de personas conocieron de la palabra a través mío. Le dice, ¿de la palabra? O sea que esos millones de personas recibieron a Cristo en su corazón. Dice, bueno, no estoy seguro. ¿Esos millones de personas adoraban a Dios? Bueno, no, adoraban imágenes. Entonces no era la palabra. Lo siento, 50 puntos. Bueno, pongámosle 3 puntos mejor para no ser tan optimistas. No entras, te vas. El tercero que estaba allí, al ver lo que estaba sucediendo, pensó, yo no tengo opción. Si el Papa, con todo lo que hace, y este dueño de Apple, multimillonario que dio miles de millones de dólares, no logran entrar al cielo, ¿cómo será yo? Que yo era un recaudador de impuestos, ladrón, delincuente, drogadicto, prostituto, adúltero. ¿Qué voy yo a hacer? Él le pregunta. ¿Y tú? Le dice, pues la verdad, yo soy lo peor. Pero sí tengo una cosa clara, que la única forma para entrar al cielo es por la gracia de Dios. Porque si no es por la gracia de Dios, aquí nadie entra. Y le dice, muy bien, 1000 puntos, puedes pasar. Tú puedes ser muy bueno, no vas a ir al cielo. Dígalo conmigo, es por la gracia de Dios. Dígalo más fuerte, es la misericordia. No quiero obras, quiero misericordia. Misericordia, mira, ten misericordia con ese compañero de trabajo que tú no soportas. Ten misericordia. Ten misericordia con ese vecino en tu casa que es insoportable. Misericordia. Ten misericordia con esa esposa insoportable que tienes. Ten misericordia por ese esposo insoportable que tienes. Misericordia. Usted me va a decir, pero pastor, ¿hasta dónde llega la misericordia? Porque yo le he tenido misericordia 20 años, pero es que estoy hasta aquí. Misericordia. 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 ¿Hasta cuánto debo perdonar? ¿Hasta 7? Y le dice, no, hijo, hasta 70 veces 7. ¿Hasta cuándo? El Señor lo que quiere que nosotros tengamos, dígalo conmigo, es misericordia. Y la misericordia, ¿cómo tú la puedes expresar?
La misericordia tú la expresas cuando tú estás en la tienda del Walmart, en el carrito, y viene ese hermano que tú detestas, que no puedes ver ni en pintura, esa hermana que no soportas, y tú giras el carrito por un lado y dices, uy, 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 uy. Pero cuando tú sabes que se llama amor, que Jesús no ve lo que tú ves, que Jesús no espera lo que tú esperas, que Jesús es misericordia, porque lo que yo quiero es misericordia, entonces tú dejas el carrito a un lado y se acerca y no se llama hipocresía, se llama amor. Y le dices, hermano, hermana, gusto en saludarte. ¿Sabes? Si te he ofendido, perdóname. Y tú sabes que no lo has ofendido, pero es mejor adelantarnos. Porque tú no te acercas y dices, oye, tú sí me has ofendido mucho, ¿no? Pero yo te perdono. No, si te he ofendido, por favor, perdóname. Saben, hermanos, no hay nada más lindo. Hay una canción que cantamos aquí. No hay nada más lindo que el saludo del cristiano. ¿Te dice qué dice? Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Que tú le puedas dar la mano a aquel recaudador de impuestos, Mateo, lo peor de la sociedad, y que tú lo puedas abrazar con el amor de Cristo, porque tú no verás a ese hombre como el pecador que pudo ser o es, sino como el hombre que podrá ser, un hombre de Dios. Ninguno de nosotros aquí es digno, pero el Señor nos dignifica. El Señor nos pone dignidad. ¿Saben? Anoche estuvimos en una conferencia para matrimonios. Nos invitaron a la conferencia de matrimonios de la iglesia, de una iglesia aquí en Cherryville, inmensa. Fue una experiencia linda. ¿Ustedes recuerdan el avivamiento que se sucedió en Cherryville? Que el Señor se glorificó con esta iglesia. Pues hermanos, Dios está haciendo algo lindo. Anoche me dijo un hermano, se acercó y me dijo, ese pastor que está allá de camisa verde, con el pastor de corbata de al frente, no se hablaban por años. Pero después del avivamiento, hoy se aman como hermanos en Cristo. Véalos allá juntos, gozándose con la palabra. Algo está haciendo Dios en esta ciudad. Nos invitaron a la reunión, una reunión inmensa. Un conferencista extraordinario, un conferencista para matrimonios. Nosotros somos conferencistas para matrimonios y anoche recibimos una tremenda palabra. Lo único que compartió él solo, no sé si será lo correcto. Tal vez yo lo voy a hacer ahora. La hermana Pili se queda, yo me voy. No, yo creo que para predicar matrimonios es mejor en matrimonio. Amén. Pero el conferencista anoche, un hombre con el corazón de Dios, un mensaje precioso, enseñanza maravillosa. Y lo más bello fue ver a toda la juventud de Cherryville. El más joven tenía 90 años. Todos jóvenes, todos. No sé por qué se ríen, todos jóvenes. No es por la edad, la juventud está aquí, en tu corazón, en tu pensamiento. Todos jóvenes. Y todos ahí disfrutando. Y decía, a ver, era la cena, decía, ay, un bocadito, a ver, dale el bocadito a la esposa. Y un bocadito, no lo podía dar. Dice, ¿cuántos de ustedes aquí presentes no han asistido a una reunión de matrimonios en alguna ocasión de su vida? Y la sorpresa fue impresionante. De 600, 800 personas, no sé cuántos habían, 799 se levantaron. Nunca habían estado en una conferencia para matrimonios. Nunca. Y cuando el conferencista estaba enseñando decía, ¿quiénes no tienen tiempo para estar con su esposa en casa? De pie, todos se levantaban. ¿Quiénes más pasan mucho tiempo en la computadora? Todos se levantaban. ¿Quiénes pasan mucho tiempo en la cocina? La señora se levantaba. Todos. Ocupados, 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 ocupados. No tenemos tiempo para amar, no tenemos tiempo, no tenemos misericordia con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro hogar. No tenemos tiempo. Cerremos esta historia, hermanos. Gracias por ese amén de cerremos. Dijeron todos ahí, sí, dicen todos amén, cerremos. Gracias, pastor, dijo lo más importante que quería escuchar hoy, cerremos. Atención que aquí hay algo muy interesante. En el Evangelio de Mateo, cuando nosotros revisamos las notas del Evangelio de Mateo, vamos a encontrarnos
que Mateo definitivamente hace algo maravilloso en su texto. Diga, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Y como fue escrito para los judíos, nosotros tenemos que recibir esa palabra. Pero atención, voy a leerles, vamos a hacerlo rápido el ejercicio. Yo les voy a dar las citas bíblicas y usted las va a tomar o yo les voy, están en su paracha, perfecto, ok. ¿Cuáles son las notas tan importantes entre tantas que el Evangelio de Mateo nos dejó? Mateo 6:19, usted la tiene en su paracha, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, usted lo sabe. Una cita que está en Mateo. ¿Qué cita está en Mateo? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, Mateo 5:3, y las bienaventuranzas que aquí las desarrollamos todas. Mateo 6:25 dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa palabra merece un amén. Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Nosotros buscamos primero todas las cosas añadidas y por último decimos, Dios, ¿por qué me endeudé? Señor, ¿por qué hice esto? El Señor dice, primero busca la palabra, busca la justicia de Dios, el reino, y luego todo lo que tú esperas será añadido. Luego dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Aquí quisiera hacer otro mensaje, pero la sal de la tierra. Un día le dije a un amigo mío, pero que tú sí eres un salado, ¿no? Y me dijo, y hermano, ¿usted por qué me dice eso? Le dije, porque así lo dice el libro de Mateo, nosotros somos sal. Si tú no eres sal, eres nada. Nosotros somos sal porque nosotros le damos el sabor. Cuando usted prepara, hermana o hermano, sus alimentos y no aplica la sal, como que hay alimentos que no saben, no pasan si no tienen un toquecito de sal. A mí me gusta comer el aguacate y colocarle sal, pero como después del plan Daniel aprendí algo, la sal me afecta muchísimo, entonces ahora como el aguacate sin sal. Asumo que tiene sal, pero la sal, dígale que tiene al lado, oye, tú eres sal. Ajá. Tú eres sal porque le damos la luz, porque le damos el sabor a la vida. Por eso usted como cristiano, lo he predicado en varias enseñanzas, tiene que ser alegre. Alegre, yo no quiero cristianos con cara triste, yo no quiero cristianos angustiados, que se presentan el domingo en la iglesia y desde aquí ustedes, si yo desde aquí hago un escáner. ¿Saben? Pararse aquí al frente, aparte del privilegio del Señor, es una experiencia maravillosa, porque yo veo sus rostros. Y cuando yo les digo una palabra, yo veo ojos que hacen. Esto es para él. Y alguien dice, ay, si mi esposo hubiera venido, ay, si mi esposa hubiera venido. ¿Por qué no dices, esta palabra es para mí? Esta palabra es para mí. Mateo 28:18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. ¿Alguien puede decir un amén? Yo creo que esta palabra hoy tiene a alguien que grabarla en su corazón. Señor, estoy cansado, angustiado, he sido juzgado, he sido señalado, pero hoy es el día de mi segunda oportunidad. Dígalo conmigo, hoy el Señor me da una segunda oportunidad. Escúchame, la segunda oportunidad no te la da el hombre, la segunda oportunidad no te la da la sociedad, la segunda oportunidad no te la da la iglesia, la segunda oportunidad te la da Cristo. Cristo te dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, y aunque la sociedad te señale, aunque la sociedad te juzgue, aunque la sociedad te minorice y te considere escoria, yo te levanto de donde tú estás y te levanto con una unción nueva y te levanto con una unción fresca y te levanto para que ahora vayas y hagas discípulos a las naciones. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y no los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua, la vieja vida ha pasado y he aquí ha comenzado una vida completamente nueva.